Como resumen inicial del video, van a haber puntualizaciones en él sobre la crítica, una reflexión sobre la crítica, y también voy a hablar del desprestigio hacia las ciencias sociales o las humanidades, o también las nombradas ciencias del hombre, desde una pretensión de objetividad que se sostiene sobre las ciencias llamadas coloquialmente duras, siendo estas las ciencias naturales y las ciencias físicas. Después voy a hablar de la filosofía, de su importancia y de su papel, relacionándola con esto desarrollado sobre las ciencias. Me surgió desarrollar esto porque en mi país el pensamiento crítico está siendo golpeado por ciertas decisiones políticas. Y digo pensamiento crítico y lo relaciono con esto porque las ciencias sociales siempre han buscado describir algo que es hiper complejo, que está en constante cambio y que es dinámico. Y en su proceder han llegado a considerar al pensamiento crítico como lo primordial. También me han compartido o me han comentado que la filosofía no es una ciencia y que por eso no vale su aporte al día de hoy. Y yo siento que cuando se desprestigia la filosofía, se desprestigian al resto de las humanidades y al pensamiento libre. Cuando hablo de crítica me refiero a lo que uno sostiene, ya sea acá en los videoensayos o en el ámbito académico, en las universidades, o aquellos pensadores que comparten su pensamiento en libros. Esto quizás suene obvio para muchos, pero para muchos otros no lo es, e incluso en las ciencias sociales se ha hablado sobre este tema, que es que cada teorización que uno comparte proviene de su propia visión, de una subjetividad. Porque uno comparta su pensamiento no significa que niegue todo lo que se puede considerar como contrario u opuesto, o que es tan solo distinto. En una persona pueden convivir varias perspectivas respecto a lo mismo. Y que se enuncie algo, que se diga algo, no quiere decir que se lo piense como algo que describe el horizonte de toda la cuestión. Uno puede decir algo, afirmar algo y a la vez dudar de eso que está diciendo, pero no por eso debe abstenerse de compartir su punto de vista que logró. Subjetividad, dentro de su conformación etimológica, quiere decir algo así como que se está lanzado a algo, que se depende de algo. Cuando uno realiza una crítica, está valorando ciertos aspectos de ese elemento del que está expresando algo. Está hablando a partir de cierta cara que ve de esa situación. Por lo que para realizar una crítica argumenta desde cierta posición, un lugar desde el cual elige ver o ve inconscientemente desde él. Porque incluso en ese elegir ver se involucran aspectos afectivos, emocionales, que han llevado a la persona a elegir de esa manera. La persona, para ejercer como tal, precisa sostenerse de algo y dirigirse hacia algo. Por eso todos estamos provistos de subjetividad. En el realismo filosófico se considera que en el proceso del conocer siempre se toma algo de la realidad mientras que algo se deja. Así se da el proceso de abstracción, de apropiación de los objetos del mundo por el intelecto. Y siempre el conocimiento se da por una intencionalidad. Intención no quiere decir querer, sino más bien dirigirse. O sea, no tiene que ver con la voluntad, porque conocemos independientemente de que queramos conocer o no. Habiendo dicho esto, que para realizar una crítica uno toma un posicionamiento
porque no puede actuar de otra manera, porque ese posicionamiento o esa intencionalidad o esa selección forman parte de la forma en la que conocemos. Podemos pensar esto relacionándolo con las distintas disciplinas o las distintas ciencias. Cada disciplina tiene su objeto de estudio. El objeto material alude a qué es lo que estudia esa ciencia, a qué elemento de la realidad se refiere. Por ejemplo, el objeto material de la sociología es la sociedad. El objeto material de la biología es la vida. El objeto formal hace referencia a la forma específica desde la que se trata ese objeto material. Se puede ahondar en la sociedad y en la vida desde múltiples aristas. Dentro de las ciencias sociales, los distintos especialistas buscan describir esa perspectiva específica, ese objeto formal, pero les es difícil concluir en algo determinado. Lo que sucede es que respecto a los temas sociales, la verificación empírica por la experiencia es difícil. Cuando las distintas disciplinas partieron de la filosofía, que en un momento fue considerada una ciencia unificante o unificadora, eso. Todas tenían conflictos al interior de sí mismas para definir tanto su objeto material como su objeto formal, como también su método de estudio. Cada una quería valerse por sí misma y se tenía la idea de que para eso debían aislarse la una de la otra y establecer puntualmente un método específico. Habían enfrentamientos entre las distintas ciencias y tanto en el siglo XIX como en el siglo XX lo que primaba como idea de lo científico eran las ciencias exactas, comprobables mecánicamente, por lo que desde las ciencias sociales se creía que se debía pensar y observar al mundo desde los métodos de esta ciencia. Apartado. ¿Por qué las ciencias querían valerse por sí mismas o por qué se dio esta especialización? Su origen se debe a cambios históricos y necesidades producto de estos cambios históricos, pero yo me refiero a otro origen, y es que cada disciplina parte de una intuición común que tienen sus especialistas. Es decir, que los estudiosos en realidad saben a qué se refieren sus disciplinas. Lo que es difícil es transmitirle o decirle a los demás a qué se refieren sus disciplinas, cuál es su perspectiva o su objeto formal. Si uno se pone a estudiar desde ellas, desde la antropología, la sociología, la psicología, uno nota las diferencias. Para los especialistas no es necesario concluir sobre su objeto formal, pueden proceder de igual manera en sus investigaciones. Volvemos a lo otro. Lo cierto es que se chocaban una y otra vez las distintas disciplinas sociales, partiendo de esa mirada que le envidiaban a las ciencias duras, como también partiendo desde la idea de que podían alcanzar un conocimiento aplicable a todo ámbito, un conocimiento objetivo que justificara su existencia, al modo de quien precisa validación para ser. Lo que yo identifico como importantísimo para el pensamiento científico es el falsacionismo del siglo XX. El falsacionismo es una corriente de la epistemología, es decir, de la ciencia que estudia a las ciencias, a sus métodos y a su alcance. El falsacionismo sostiene que en las ciencias todo lo que se enuncia, todo lo que se dice es falsable. Falsable quiere decir que puede haber otro enunciado que demuestre que todo lo que se pensaba antes no es todo lo que hay o lo que describe a un algo, que no es lo verdadero con mayúsculas. Así, en la ciencia se basan en paradigmas.
La comunidad científica de esa disciplina particular acepta como válidos ciertos cuerpos de conceptos de conocimientos, ciertas formas de abordar los objetos de estudio, ciertos métodos o leyes de la realidad, hasta encontrar por investigaciones futuras o por el desenlace y el devenir histórico que eso que se pensaba antes puede ser refutado. Se considera como científico aquello que puede ser refutado. La investigación se da o la orientación se da hacia la refutación y no hacia la verificación o confirmación. Las ciencias progresan por el error y las hipótesis solo deben ser aceptadas provisionalmente. Así, las distintas ciencias fueron alejándose de la idea de que podían abarcar con sus descripciones al conjunto de la realidad de forma exacta, como también se transformó la idea que se tenía de la verdad, de la objetividad y de la subjetividad. De esa manera se ha evitado caer en reduccionismos, en explicar todo desde una visión que está sujeta al contexto histórico y a las subjetividades de los investigadores, o sea, a las motivaciones conscientes o inconscientes. Si buscamos lo que significa objetivo de objetividad, nos sale que es aquello que es independiente del sujeto, de la propia manera de pensar o de sentir. No se puede alcanzar un conocimiento independientemente del sujeto, ni en las ciencias sociales, ni en las naturales y las físicas. Siempre uno, para verificar un conocimiento, incluso en las ciencias exactas, parte de esos conocimientos paradigmáticos. Hay una teoría asumida con antelación, a su vez que median en esos descubrimientos la subjetividad del investigador, digamos, su sesgo, que proviene de su circunstancia de vida como de su identificación con eso que está estudiando o el apego que tiene hacia esa teoría. A su vez se encuentra inmerso él o ella en esa y también la comunidad científica en las transacciones sociales e institucionales que median sus quehaceres teóricos, es decir, los intereses sociales, económicos y políticos intervienen en sus investigaciones. Siempre observamos lo que nos sugieren que observemos, lo que esperamos observar o lo que estamos acostumbrados a observar. Se parte de ciertos consensos, de ciertos supuestos para afirmar o incluso cuando se niega algo también. Se niega algo en la comunidad científica porque todos concluyen en que se hay que negar eso para alcanzar lo que se quiere alcanzar. Eso que se pensaba antes no sirve, no se corresponde con los parámetros que tenemos ahora. Las teorías o las críticas siempre configuran o conforman la realidad de quien las produce, como también quienes producen las teorías conforman o configuran la realidad. Y no sabemos en qué punto empieza una cosa o termina. Tenemos la conciencia de una realidad externa, de los objetos que se encuentran separados de nosotros en nuestro vivir cotidiano, pero ignoramos el hecho de que nosotros inmediatamente configuramos ese mundo. Hay un biólogo y filósofo chileno, Humberto Maturana, que habla de objetividad entre paréntesis, haciendo referencia a que el conocimiento es una construcción en el lenguaje. El lenguaje y el propio pensamiento y la naturaleza humana funcionan como sesgo de confirmación. El entorno que deseamos comprender se ve modificado por nosotros y por los instrumentos que diseñamos para estudiarlo. Entonces, la objetividad es una pasión por lo verdadero. La objetividad como tal es inalcanzable. Podemos pensarlo desde Platón.
La objetividad pertenecería a ese plano de las ideas con mayúscula. Está la idea de objetividad. Se trata de un ideal, es lo que moviliza al conocimiento humano. Ahora, eso no quiere decir que no podamos afirmar nada de nada y que dejemos de estudiar. La objetividad se puede dar como una relación intersubjetiva entre los que están investigando. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un espacio psíquico de la mente que le llaman estos autores en los que me estoy basando la transconsciencia. Sería esta especie de intuición o ese momento en que los investigadores coinciden, y es lo mismo de lo que hablaba antes, que en las distintas ciencias no se necesita concluir sobre un objeto formal para proceder. Sería ese es por este camino que siente cada uno al tratar sobre algo, al pensar el mundo o lo que nos pasa y lo que tenemos que hacer con eso que nos pasa. Si no querían que fuera volada la conclusión, lo siento, pero en esa está el ámbito científico y epistemológico, no es mi culpa. La realidad objetiva es creada por el observador para comprender mejor los distintos procesos del mundo o de lo sociohumano. Se habla de una relación dialéctica entre objetividad y subjetividad, es decir, que son inseparables en su ser ontológicamente. Se dan en conjunto. La subjetividad es objetiva cuando se comunica. Uno comunica un mundo al otro. Ahí se forma una objetividad, algo en lo que coincidimos. Dialogar es construir objetividad. Los observadores todos pueden tener razón, porque todos parten desde distintos dominios de la realidad, que son igual de legítimos. La subjetividad se puede entender como la búsqueda de objetividad. Siempre uno se dirige o actúa buscando un sentido que es construido en conjunto. Y la objetividad precisa del esfuerzo subjetivo. El desarrollo de la objetividad o de las potencialidades de la realidad, de lo que puede ser, de lo que se puede lograr, de lo que se puede mejorar, depende de sus protagonistas. No habla la ciencia pura, no habla la objetividad, hablan las personas, habla cada uno de nosotros. O sea, no hay un lenguaje de la ciencia pura, el lenguaje es nuestro. Entonces, las ciencias hoy en día trabajan de manera interdisciplinar. Los especialistas en ciencias naturales y físicas no desestiman el conocimiento de los especialistas en ciencias sociales, como tampoco desestiman lo social, porque lo social es un ámbito de nuestra existencia. Tampoco los especialistas en ciencias sociales desestiman el conocimiento o las posturas de estos otros científicos. Tampoco ya cada ciencia trabaja de manera aislada la una de la otra. La antropología, la sociología, la psicología, la pedagogía trabajan en conjunto. Se precisa una racionalidad no lineal, dinámica, holística, atendiendo a la complejidad, a lo múltiple, y que todo es configuracional. Siempre interviene el contexto. La crítica en todas las ciencias y la crítica en general, y hablo de la crítica reflexionada, la crítica pensada, la crítica que se da con cierta implicancia de quien la está realizando, contribuye a la realidad objetiva. Funciona como algo que aumenta lo que se conoce de ese objeto, de ese ser o de esa situación. Siempre la crítica es útil. En estos tiempos en los que vivimos de la llamada sociedad de la información, nos basamos para argumentar y formar nuestro pensamiento por datos aislados,
sin tener una relación de profundidad con el conocimiento histórico. Por eso pueden tener algunos un discurso en pos de lo científico, entendido como aquello que incluso hoy los científicos ya han pasado y ya han refutado. Esto quiere decir que ni vos, ni yo, ni ninguna persona que consideremos como figura de autoridad la tiene clara. El pensamiento crítico es lo que prevalece en las ciencias. El pensamiento crítico acompañado de humildad. Y es lo que cada uno deberíamos implementar en nuestras vidas.